todo este plan de las deportaciones masivas que se ha ido detallando esta semana. En fin, todo lo que ha ocurrido en estos últimos días en relación con México, con Estados Unidos y esta herencia que está recibiendo Claudia Sheinbaum Pardo. No sé, Manuel, si el auditorio han estado notando este aumento de presión en el gobierno de Claudia Sheinbaum ante, pues ya, la inminente llegada, toma de protesta de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Tenemos ahí tres temas realmente terribles, ¿no? Es como una espada de Damocles en el cuello de la ahora presidenta del partido en el poder y en realidad de todo el país, ¿no? Estamos hablando de un Donald Trump que presiona para que México pues prácticamente le cierre la puerta a China y a los países asiáticos para que no puedan hacer comercio en México. Recordarás, esa fue la primera advertencia que hizo Donald Trump. ¿Y qué hizo inmediatamente el gobierno de Claudio Sheinbaum? A través de la Secretaría de Economía que encabeza Marcelo Ebrard, pues una serie de operativos, ¿no? Justamente ayer se estaba anunciando un operativo allí en el norte del país, supuestamente el más importante en la historia de decomiso de productos asiáticos, ¿no? Y qué decir lo que pasó en esta plaza comercial de la Ciudad de México, que cuando Donald Trump no decía nada, operaba tranquilamente, ¿no? Con todos los abusos que sabemos que comerciales con los que los chinos, los asiáticos se conducen, no había problema, ¿no? Porque recordemos que además Andrés Manuel López Obrador tenía como una posición bastante pro China, ¿no? Pro esa relación comercial. Y ahora estamos viendo pues cómo hay un ataque, como que el gobierno de Claudia Sheinbaum, antes de que entre Donald Trump, ya está acatando algunas de sus órdenes, pues porque pareciera que puede ordenar aquí en México y el gobierno de México pues obedece, ¿no? Por otra parte tenemos el tema de los migrantes, Manuel, que es una cuestión muy preocupante. Estaba leyendo la posición de la gobernadora de Chihuahua, que dice nosotros no seremos un campo de refugio para los migrantes deportados, ¿no? Donde la propia Claudia Sheinbaum está tratando, oh, me viene la avalancha, ahora yo la avalancha la paso a Centroamérica, está pidiendo que los países centroamericanos también acojan a migrantes eh, eh, deportados, ¿no? Y realmente se siente en el aire, se siente en el ambiente esta presión sobre los migrantes, esta preocupación y con justa razón, ¿verdad? Porque pues somos el país aquí más cercano, no los van a sacar para Canadá, los van a sacar para México, ¿no? Y con todas las consecuencias que eso de seguridad nacional, de cuestión de estabilidad económica, de tantas cosas que implicaría esta deportación masiva de familias a México, ¿no? Y por otra parte, pues el tema de los carteles, ¿no? El haber anunciado ya que va a considerar, a catalogar, a calificar los carteles mexicanos como grupos terroristas. Yo había comentado hace unas semanas justamente con Carmen, había estado en Texas hace pocas semanas y pude escuchar de viva voz de elementos de las fuerzas del orden, particularmente de una persona, un excombatiente de Afganistán y de Irak, Tim Kennedy, si no me equivoco, que había sido, que se adjudicaba ser muy cercano a Donald Trump y que había dicho ahí como en petit comité en esta conferencia que hubo, que esa iba a ser la primera determinación importante de Donald Trump. Y según Kennedy, yo no sé si esto no conozco realmente cuál podría ser los impactos legalmente de esto, o si se puede hacer legalmente, pero sabemos que los americanos legal o ilegalmente hacen una serie de cosas. Y entonces, de acuerdo a lo que Tim Kennedy explicó, es que esto qué implicaría, que el gobierno de Estados Unidos podría hacer operaciones especiales con fuerzas especiales para en México estar combatiendo in situ a los carteles de la droga y había planteado, ciertamente, pues tiene que haber la cooperación del gobierno de México. Y como estamos viendo que Claudia, que su gobierno a lo de China ya está cooperando, a lo de los migrantes pues ya se está preparando, imagino, no lo veo remoto, la verdad, no veo remoto que al final de cuentas sea tal la presión y tal la situación endeble del gobierno de Claudia Sheinbaum que terminen también aceptando algún tipo de operaciones
que los llamarán operaciones conjuntas, pero en realidad quien llevaría la batuta sería ahí las agencias norteamericanas. Un poco en la lógica de lo que pues adelantó también hace unas semanas la revista Rolling Stone en torno a una posibilidad de incursiones de equipos, escuadrones a Invasión México blanda, que suave, pues dijeron, invasión suave, ¿no? Intervención sí, sí, suave, sí, algo. Justamente lo que yo una hablé con este Tim Kennedy justamente antes de Rolling Stone. Yo publiqué esto en mi podcast Narcosistema justamente antes de Rolling Stone y justamente Rolling Stone viene pues a reconfirmar ellos con sus propias fuentes, etcétera, etcétera. Estamos hablando de algo que sí se está pensando. Creo que esto lo que nos tiene que dejar muy claros es que sí es algo que se está pensando y que muy probablemente se lleve a cabo. Ahí está el tema, Anabel. Saludo a María Idalia Gómez, también periodista de investigación que ya está con nosotros enlazada. María Idalia, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes, a la audiencia. Disculpen la tardanza, creo que había un problema de señal, pero todo está perfecto ahora. Pero los estaba No, escuchando. no te preocupes porque los duendes están con todo en este fin de 2024. Al principio del programa se nos fue hasta la luz, así que ya, ¿para qué te disculpas, querida Maridalia? Tú también propones una batería de temas importantes para hoy. Si te parece, comentamos sobre lo que propuso Anabel y ahora vamos con los temas que tú también tienes pensados para esta mesa, Maridalia. Pues va un poco acompasado a lo que menciona Anabel, que es un poco la agenda como de riesgos o temas clave. Diríamos que hay riesgos y amenazas, ¿no? Como los riesgos es cuando ya prácticamente una situación es inminente, va a ocurrir y no hay posibilidades de modificarla. Cuando son amenazas, dependerá de circunstancias que puedan ejecutarse o no. En el caso de riesgos reales, pues ya lo mencionaba Anabel, la migración, ya lo mencionaba también el tema China, y que yo lo englobaría en el tema de seguridad, porque si encontramos que para Estados Unidos es delito el tema migratorio y es delito el tema de drogas, como debe ser, por supuesto. Entonces, para ellos es un conjunto de seguridad. Es cómo combatir a grupos que están ya no solamente trasladando drogas, sino también migrantes, trata de personas, así lo visualizan. Es decir, que al mismo momento en que se decrete por parte de Donald Trump, como lo ha anunciado, que son grupos terroristas los traficantes de drogas, en automático prácticamente se está decretando también el tráfico de personas y otros delitos porque ya son de multinivel y dimensiones. Pero, ¿qué veo del gobierno frente a esto? En efecto, el tema China es un problema no solo visualizado desde la inversión y de la competencia desleal que están provocando en México, sino también desde el punto de vista que lo ha visualizado China y ya lo hemos comentado otras veces, Estados Unidos y lo hemos comentado otras veces. Para Estados Unidos, China está llevando a cabo una guerra, una operación suave a partir del tráfico de fentanilo, de otras drogas sintéticas, para atacar a Estados Unidos. Es decir, no se trata solamente de venta de drogas o de el riesgo de consumir fentanilo, sino se trata de una acción muy concreta y directa de China para atacar a Estados Unidos y algo así, muy parecido a la guerra del opio, que sería la tercera guerra del opio en este caso, ¿no? Históricamente hablando. Entonces, eso cobra otra dimensión, ¿no? En la seguridad para México ya no solamente es seguridad pública o seguridad interior, sino es un tema de seguridad nacional. Por el otro lado, tenemos también el tema de la debilidad institucional mexicana para enfrentar estos grupos. Y me quedaría, y con esto cerraría esta parte, con lo que pasó con el colaborador de Omar García Harfuch. Más allá de lo que se intentó y de lo que ya dialogamos, nos muestra una debilidad enorme y grave en los temas de contrainteligencia. Es decir, las operaciones que permiten saber qué está pasando dentro del gobierno federal, dentro de los gobiernos estatales y también dentro de las organizaciones criminales. Pero la mala noticia para Omar García Harfuch es que para el próximo año él no solamente va a ver temas criminales,
Él no solamente va a tener que tener una radiografía perfecta de cómo están trasladándose las armas, cómo está llegando los químicos y químicos esenciales para las drogas sintéticas, cómo está trasladándose la cocaína. No, no solo eso, ni siquiera las armas. Va a también tener que analizar y revisar la corrupción interna dentro de los gobiernos estatales, municipales y federales, porque mientras persista la corrupción, ninguna operación, ni de inteligencia, ni de contrainteligencia, ni operación táctica y estratégica va a funcionar para combatir los grupos criminales. Y ya lo vimos precisamente con el ataque del colaborador de García Harfuch en Culiacán hace unas semanas, en Sinaloa hace algunas semanas. Con esto vamos a ver entonces que frente a los riesgos y amenazas en materia de seguridad, la figura de la Secretaría de Seguridad Ciudadana toma una enorme relevancia porque también tendrá que analizar la llegada de los ministros, jueces y magistrados, porque no se puede dar el lujo a este país de que grupos fácticos de todo tipo, sean morenistas, panistas, priistas, caciques, narcotraficantes, vendedores de combustible, cuales sean, puedan apoderarse del Poder Judicial. Y esa va a ser tarea de la contrainteligencia también civil en México. Y él sale en cabeza Omar García Harfuch. Eso creo que como primer tema que pone en la mesa Anabel y que se conjunta un poco con lo que yo comentaba de amenazas y riesgos, es uno de los temas centrales. Una secretaría, Maridalia Anabel, a la que se le han dado facultades de investigación de los delitos hace unos días prácticamente en el Congreso de la Unión, y se le han dado otras atribuciones como conducir la Estrategia Nacional de Seguridad, las estrategias de inteligencia y contrainteligencia en el país. Una secretaría con dientecitos, Anabel Hernández. No te escucho, Anabel, no sé si soy yo o es tu micrófono. Sí, Manuel, no, había puesto mute porque como estaba tosiendo no quería interrumpir a Maridalia. Pero lo grave, Manuel, que ocurre en México es que si uno ve en el papel muchas de nuestras instituciones, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública, la Sedena, la Marina, la Fiscalía General de la República, o sea, en el papel son estructuras que parecieran pues funcionales, ¿no? Cualquiera que leyera cuáles son sus ideas, no, pues, eso no puede fallar, ¿no? Todo parece estar perfectamente colocado, tienen diferentes facultades, tienen dientes, como tú dices, para hacer las cosas. El problema no es solo tenerlo en papel, el problema es transformar eso en papel en realmente cuestiones operativas, en algo tangible, en procuración de justicia tangible, en seguridad tangible, etcétera, etcétera. Y el grave problema que tenemos en México es justamente este tema de la corrupción y del tema de la ineficacia, de la ineficiencia y de querer insistir una, otra y otra vez, querer resolver los problemas con las mismas personas que han fallado. O sea, yo no sé cómo se puede pensar, honestamente, que el señor Omar García Harfuch pueda tener algún tipo de éxito. Ha fracasado en prácticamente todo lo que ha hecho. Desde que estuvo ahí en la Policía Federal como responsable en Guerrero, pues en sus narices, ahora sí que en sus bigotes, ¿no? Como ocurrió toda esta complicidad entre el ejército y la Policía Federal, su propia Policía Federal, la propia gente que dependía de él, ahí conviviendo felizmente con estas organizaciones criminales como lo que es Guerreros Unidos, o como estas células de los Beltrán Leiva muy poderosas que estaban allí en Guerrero, en Acapulco, en Chilpancingo, etcétera, etcétera. Fracasó y por eso tenemos parte de sus fracasos es lo que tuvimos de la desaparición de los 43 estudiantes. Eso es un fracaso rotundo de un sujeto como Omar García Harfuch. Después tenemos en la Agencia de Investigación Criminal. O sea, a la gente se le olvida. Él era el responsable con Josefat Tomás Herón, si no me equivoco, en el 2016. Él entra como titular de la Agencia de Investigación Criminal. ¿Y qué hizo? Pues tenemos el país, lo vemos como está. Pues no es que ha hecho gran cosa.
en el tema de los estudiantes, era el responsable, su policía era responsable de investigar, era la policía investigadora de la PGR. Y no hizo nada. Y después en la Ciudad de México, pues hubo mucha propaganda a favor, hubo mucho ocultamiento de cifras, pero las organizaciones criminales que operan en la Ciudad de México, que estaban antes de que llegara García Harfuch, se quedaron incluso después de García Harfuch, porque no se hizo nada al respecto. El cártel de Tláhuac, hay zonas en Milpa Alta, en Xochimilco, hay diferentes zonas de la Ciudad de México que estaban cooptadas por el crimen organizado. Y pues no pasó nada. Tenemos el caso vergonzoso realmente, y totalmente adjudicable a Omar García Harfuch y a su equipo, en el sentido de lo que pasó en el lugar en el centro financiero de Black Wall Street. Blackwater. Sí, Ajá. esta financiera. Y bueno, que de plano llegó su gente, ¿no? Y se robó los millones que estaban ahí. Está aprobado. Un juez, tengo la sentencia, dijo, bueno, esto es vergonzoso, ¿no? O sea, es vergonzoso que la autoridad se conduzca de esta manera. Dime cuál es el sancionado. Digamos que el señor Omar García Harfuch no estuvo presente. Ok, no estuvo presente. Pero dime a quién sancionó. ¿Quién está en la cárcel por esos delitos? ¿Dónde está el dinero que se robaron? Pues no se sabe. Y lo estamos viendo lo que está pasando en Culiacán. Estaba justamente viendo lo que publicó hoy Río 12, una balacera en Costa Rica, que es en las inmediaciones es en Culiacán, en las inmediaciones del centro de la ciudad, dijéramos, en los alrededores de la capital de la ciudad. Y bueno, una balacera de más de 3 horas. Y el ejército, y toda la Guardia Nacional, y la policía estatal con el nuevo militar y García Harfuch, pues brillaron por su ausencia, ¿verdad? O sea, ahí se balacearon y nadie llegó. Están diciendo que, nos enteramos después, decía el secretario de Seguridad Pública, militar que acaban de nombrar en Culiacán. Pues entonces, volvemos siempre al mismo tema. ¿Cómo tratar, aún reformando, de la mejor manera posible? Incluso, dijéramos, con buenas intenciones, algunas instituciones, ¿de qué sirve si sigues haciendo lo nuevo con la misma gente que ha fracasado? Entonces me parece que Claudia Sheinbaum, parte de lo que tendrá que atender, y más con la presión que va a ejercer Donald Trump, es que no puede poner la seguridad de los mexicanos en gente que ha fracasado, en equipos que han fracasado, porque el equipo que acompaña a García Harfuch es un equipo que viene desde García Luna y es un equipo que ha fracasado muchas veces. No sé cómo pretender. Creo que el gran reto de Claudia Sheinbaum es tener que entender que hacer cosas nuevas con la misma gente que ha fracasado no es una buena idea. Tendrá que hacer algo si realmente quiere mejorar el tema de esta violencia, inseguridad pública y control territorial que tiene el crimen organizado en diferentes partes de México. Gracias, Anabel Hernández. Óscar Rentería Chazarino es el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa tras la salida de Gerardo Mérida, a quien ya, por cierto, el gobernador Rocha Moya dijo después que él mismo le había pedido la renuncia. ¿Qué opinas, Maridalia, de todo esto? El tema aquí... García Harfuch sí tiene varios claroscuros acertados, algunas operaciones, otras no. Definitivamente Black Wall Street fue una de las muestras también de cómo la contrainteligencia interna de policías corruptos no funcionó y cometieron ilícitos solo argumentando que tenían que hacer un cateo porque veían gente sospechosa utilizando sobres amarillos entrando y saliendo. Esa operación, que aún todavía ni siquiera está esclarecida internamente, es una de las manchas más grandes que creo que de la gestión de García Harfuch. Pero también, por ejemplo, desactivó esta banda, en el ámbito federal, desactivó esta banda recordarán, de muchachos hackers que compraban muchos vehículos de lujo, de alto lujo, y que habían estado dañando los cajeros, especialmente de Bancomer, y que habían hecho millones y millones con ello. También desactivó eso junto con el equipo de ministerios públicos. Es decir, tenemos que ver también qué decisiones están tomando, y la que mencionas precisamente, Manuel, es una de esas decisiones. Las consecuencias de quién va a encabezar la secretaría
en Sinaloa, hoy día es un tema de altísima prioridad en un lugar en donde la guerra se está desarrollando entre grupos criminales y contra el Estado, porque al momento de no tener una contención y poder asesinar a funcionarios públicos y tener la capacidad de poner en jaque al Estado, el Estado-nación, eso significa una declaración de guerra contra el Estado. La posición ha sido ocupada por un personaje que fue analizado y revisado por las oficinas de García Harfuch precisamente, y también entiendo, y así me lo comentaron, por las Fuerzas Armadas. Es decir, que tendría que ser una persona ya probada en su ética y ejercicio profesional, pero también en su experiencia. Ahora, el nombramiento, si bien es sumamente importante, no es suficiente. La estructura o cómo se entrelaza la cadena de seguridad de una región como Sinaloa es, como lo decía Claudio Sheinbaum en su momento, estamos analizando toda la problemática histórica y presente para comprender el fenómeno y poder atacarlo. En el caso de Sinaloa, junto con Sonora, Durango, que comparten un poco la historia de la presencia de grupos criminales y las operaciones, también estamos hablando del tejido social y también estamos hablando de las limitadas oportunidades para contar con cuerpos serios y estructurados que puedan incluso no ser intimidados por los grupos criminales. Entonces, tanto primero Sinaloa y después Tamaulipas, son laboratorios, tanto de los grupos criminales como del Estado mexicano y de las operaciones que se llevan a cabo de seguridad. Y como vemos, en ninguno de los dos ha sido exitoso hasta ahora. Ningún gobierno desde que en Tamaulipas se desató la sucesión de Osiel Cárdenas, que ya regresó, por cierto, hasta la fecha, la expansión de grupos paramilitares no fue contenida por el Estado. Estamos hablando desde Vicente Fox hasta acá. Es decir, el crecimiento y la expansión sigue avanzando y el Estado no ha podido contenerlos ni desarticularlos en su total dimensión. Y eso es lo peligroso. La noticia respecto a cómo van a tomarse las decisiones a partir de las declaraciones de Donald Trump es muy interesante. Ya hemos visto cómo están trabajando en conjunto, intercambiando información aún antes de que llegue Donald Trump. Se ha intensificado las tareas y el trabajo entre México y Estados Unidos para desarticular no solo grupos de narcotraficantes, sino también operaciones ilegales en aduanas y también en cuestiones de armas. No ha sido expansivo, no es todavía enorme, pero son el preámbulo de que nos anuncia de cómo se va a preparar. Y solo retomo algo que mencionaban sobre Rolling Stones. Las operaciones blandas no son algo que vaya a implementar Donald Trump porque lo está planificando en este momento, sino porque es una planificación de Estado de Estados Unidos. Lo puedes implementar Obama, Biden, Trump, Bush, porque es la visión que tienen sobre su vecino. Y eso es lo que tenemos que saber, es una decisión de Estado si es necesario aplicarlas o no. Y ya lo he dicho, la operación del Mayo fue una operación blanda, sin lugar a dudas. Y hay otras más que se han hecho en el sur del país y otras que se han hecho en Guatemala, por ejemplo, para sacar a narcotraficantes, a tratadoras de personas, en Honduras, en Perú. Hay registro, y no solo de parte de ellos, sino también de parte de Rusia, que se ha llevado hace 5 años, se comenzó a llevar a criminales de guerra de los Balcanes. Son operaciones que las grandes potencias estructuran para su seguridad. Y México, sin lugar a dudas, tiene que saber esto, porque puede ocurrir y va a ocurrir, y tiene que o lidiar con esto o saber cómo manejarlo. Vamos a ver una época de relaciones exteriores sui generis en la historia México-Estados Unidos. Porque ahora no solo se trata de Donald Trump,
son por lo menos 11 funcionarios de su gobierno, que van a ser algunos ratificados y otros ya están de manera definitiva porque fueron aprobados por Trump, los que van a representar un dolor de cabeza para México, desde la Secretaría de Estado, desde la Asesoría de Seguridad Nacional, desde Homeland Security, desde el Departamento de Justicia. Es una batería de personas de derecha que consideran que debe prevalecer Estados Unidos por encima de lo que sea, incluso por encima de sus vecinos. Y esa es la amenaza. Ahí voy a ir aterrizando otro elemento que me gustaría también unir y que lo que menciona Anabel, por eso hace importante, muy importante. ¿Qué papel va a jugar, qué estatura va a tener como servidor público Omar García Harfuch y todo el grupo de seguridad, incluso Gers Manero, también la Consejería Jurídica, hasta el proceso que se lleva con Saldívar? ¿Cuál estatura tendrán? Porque además del tema de seguridad, que es este gran paquete que raya en el tema también geoestratégico con las relaciones internacionales con aliados o no aliados como China o Rusia, que tienen un papel cada vez más importante en Latinoamérica y en México. Como hemos leído, hemos visto, Rusia tiene la principal oficina de funcionarios en cualquier otro país del mundo, que es México, y que lo considera Estados Unidos espías. Bueno, vienen otros dos temas muy importantes y que hacen de esto una bomba explosiva, me parece. La primera es el agua y la segunda es el tema de la autosuficiencia alimentaria. ¿Por qué? El agua viene una gran negociación con todas estas reformas que se están tratando de implementar con los particulares, porque resulta que ellos tenían concesiones que les sobraba el agua, porque con Calderón se dijo que vamos a poner como 1,000 litros de agua en el país. Y esa era la reserva y se podía concesionar, dar permisos, y se dieron. Pero lo cierto es que mintieron. No había 1,000 litros, había 500 o 400. Lo extendieron para beneficiar a sus amigos panistas, muchos de ellos en los estados, o simplemente empresarios. Y ellos les tienen un sobrante de agua y sin embargo hay una seria carestía de agua. Hoy ya decía Claudio Sheinbaum que, por ejemplo, vamos a tener déficit de trigo por la mala cosecha del año pasado. Estados Unidos está exigiendo también reconvenir el tratado de agua con México, porque también tienen serios problemas. Lo que va a pasar es una gran negociación con empresarios mexicanos y una reorganización estratégica para poder tener la capacidad de ser autosuficientes en ello y además negociar con Estados Unidos. Esa es otra de las amenazas y riesgos, porque creo que ya están lindando en los dos puntos este tema. Y el tercero es la autosuficiencia alimentaria. No tenemos la capacidad suficiente para consumir diferentes granos y diferentes insumos, carnes y varias cosas que nos provee Estados Unidos y algunos otros países de Latinoamérica y algunos menos de otros continentes. Entonces, Estados Unidos y Donald Trump no solo tiene la capacidad de negociar con un tema de seguridad, de seguridad pública, sino tiene grandes temas para negociar y para presionar a México en 2025 de grandes temas que pueden dañar la estabilidad de gobierno, de la gobernabilidad de México y poner en serios problemas a nuestro país y a varias regiones de nuestro país. Y no hay que descartar otro elemento. Un país estable le conviene a Estados Unidos, pero también le conviene un país inestable. Un país en donde los grupos criminales sigan operando, un país donde las ultraderechas o los grupos radicales en general, como las ultraizquierdas, también no se pongan de acuerdo. Le convienen los dos escenarios, porque los dos escenarios son buenos para negociar y para presionar. Y es de ahí donde también tenemos que analizar si las operaciones blandas no solo van contra criminales, sino también incentivar la operación criminal en nuestro territorio para crear espacios o focos de inestabilidad. Y eso no hay que perderlo de vista. Digamos que tenemos, desde lo que yo percibo, analizo y además reviso con una serie de personajes que conocen de estos temas, lo que puede ser bastante peligroso
y puede ser amenazas y riesgos para nuestro país en 2025. Aristegui, en vivo. Regresamos. Anabel Hernández. Y María Idalia Gómez. En Aristegui Noticias. 10 de la mañana con 15 minutos en la hora del centro de la República Mexicana. Antes de irnos a la pausa, Anabel Hernández, pues nos quedamos con lo que planteó María Idalia en términos de los retos que enfrenta México, sobre todo en su relación con Estados Unidos, y hablaba de estas operaciones pues que ya narró y adelantó Rolling Stone, y tú también, incluso antes de Rolling Stone, tuviste la posibilidad de conversar con esta persona que se ostentó como cercano a Estados Unidos y que te habló de ellas. El tema cercano es... a Donald Trump, sí. Cercano a Donald Trump. ¿Dije Donald Trump o qué dije? Ya, Estados Unidos. Estados Unidos, perdón. Sí, a Donald Trump. Oye, el tema, Anabel Hernández, pues va a ser, si como dice Rolling Stone, pues todo esto va a ser con o sin el gobierno de México, porque el reporte de Rolling Stone dice que Marco Rubio sería el único funcionario del próximo gobierno estadounidense que estaría a favor de que esto se hiciera, sí, pero con la colaboración o a través de operaciones conjuntas con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Anabel. Bueno, sí, Marco Rubio hace un par de años sus posiciones sobre justamente definir a los carteles mexicanos como grupos terroristas y de intervenciones de Estados Unidos eran muy duras. Recordemos que era uno de los que estaba pro intervenciones y operaciones militares o de algún tipo de uso de fuerza por parte de Estados Unidos contra los carteles mexicanos en territorio mexicano. Yo creo que realmente, como lo comentaba María Idalia, se viene una situación muy particular. Coincido totalmente con que la nueva era que comienza en enero, a partir de que llegue Donald Trump, en materia de relación bilateral entre México y Estados Unidos será inédita. Si bien es cierto, ya habíamos pasado, dije, la gente dirá, bueno, pues es que Donald Trump ya había estado en la presidencia, no hubo problemas, hubo roces, pero pues todo al final como que las aguas llegaron a la calma más o menos, ¿no? Entre comillas. Pero yo creo que esta vez, al menos lo que dice la gente que está muy cercana a Donald Trump, es que no es el mismo Donald Trump. Para algunas personas piensan que Donald Trump, pues es un Donald Trump recargado, un Donald Trump que tiene que probar, ¿no? Que finalmente es lo que la gente espera que sea, ¿no? Estamos hablando de un Donald Trump que sobrevivió a un atentado, todos lo vimos en vivo y en directo, ¿no? Un Donald Trump que pudo pues pasar por todo este proceso judicial, ser declarado culpable y aún así ganar la presidencia de Estados Unidos. O sea, estamos hablando de un Donald Trump, diría yo, peligrosamente fuerte. Peligrosamente digo porque... Y esperemos que esta fuerza lo utilizara para el bien, ¿verdad? No sé si lo hará o este radicalismo que piensa ejercer, qué consecuencias tendrá para Estados Unidos y pues para toda la comunidad global, ¿no? Que estamos expectantes, ¿no? La comunidad del mundo, ¿no? De qué es lo que va a hacer este Donald Trump al final de cuentas. Y yo sí pienso que a todo esto yo añadiría un ingrediente más, que es el tema del Congreso de México, el tema del partido Morena. ¿Qué papel va a jugar de apoyo o no apoyo a las medidas que decida tomar Claudia de ceder? Algunas cosas se ve que ya está cediendo, es claro que está cediendo. En el caso de Culiacán, yo lo había comentado ya, por ejemplo, el famoso decomiso histórico de dosis de fentanilo ahí en Culiacán, que se adjudicó el gobierno de México con bombo y platillo. Bueno, eso fue una operación que se hizo por inteligencia y con el monitoreo de agencias del gobierno de Estados Unidos. Y otras
cuestiones o algunas capturas que ocurrieron ahí también fue con inteligencia y dirección del gobierno de Estados Unidos. Entonces, de hecho, a mí lo que me afirma gente dentro del gobierno de Claudia es que esta decisión, de pronto, ustedes recordarán como que no hacían nada, ¿no? La guerra estaba ahí, estaba López Obrador, no pasa nada, no intervengo, llegó Claudia Sheinbaum, tampoco intervino, no hizo nada, y de pronto estaba ahí, ¿no? Manda a Harfuch, manda aparentemente todo un plan especial para Culiacán. Bueno, eso lo hizo por presión del gobierno de Estados Unidos, no lo hizo voluntariamente, no lo hizo porque dijeron, ay, bueno, pobre gente de Culiacán, no, lo hizo por la presión del gobierno americano. Entonces, ¿hasta dónde va a ceder Claudia Sheinbaum a esas presiones? Incluso pues por la propia supervivencia, ¿no? Ahora Maridal nos explicaba de esta cuestión alimentaria, ¿no? Si dependemos, como ha planteado Maridalia, de insumos pues indispensables, ¿no? Para alimentación o para el agua en México, imaginemos qué nivel de chantaje, de presión, con qué nivel de poder puede someter o puede presionar el gobierno de Estados Unidos al gobierno de México para que ceda a todas sus peticiones. Pero no olvidemos que el Congreso es un Congreso morenista, es un Congreso básicamente formado por gente leal a Andrés Manuel López Obrador. Y recordemos que la actitud de López Obrador, al menos en materia de cooperación para combatir al crimen organizado, era cero. Recordamos, era cero. Después de lo que pasó con el exsecretario de la Sedena, el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, fue cero. Recordarán que fue una ruptura y que incluso pues le cerró la puerta a la DEA y en las narices, ¿no? Les empezaron a retrasar una serie de procesos administrativos, de visas, etcétera, etcétera, para permitir que hubiera cambios en los grupos de agentes, porque estos agentes están un tiempo en un país y después se van a otro país. Bueno, hubo un tiempo en que quedaron muy pocos agentes de la DEA, o que no hubo los cambios que se tenían que hacer, pues porque no había los permisos. Hubo una gran obstrucción. Recordarán que incluso les pedía, no, tienen que aquí venir a informarme qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, y pues cosas que evidentemente el gobierno de Estados Unidos no iba a aceptar. Quedó ahí muy herida esa relación en esa materia. Ahora Claudia pareciera, ¿no?, que no le quedará de otra, o está convencida, porque puede ser también esa una posibilidad, está convencida de que esa es la manera en que ella debe lidiar con esta relación con Estados Unidos. Pero ¿qué hará el Congreso? ¿Qué hará Andrés Manuel López Obrador? Que, bueno, él había prometido de que ya se iba ahí a su rancho y que quedaba callado. Y ya sé que Claudia estaba viendo ese momento, no dice qué me importa lo que piensen. Pues debería importarle porque esto de que manda López Obrador se dice en su propio gabinete, lo dice el propio equipo de Claudia Sheinbaum, de que muchas de las medidas que se toman es pues por instrucciones, recomendaciones, buenos consejos de López Obrador, ¿no? Entonces, al final López Obrador saldrá ahí del baúl, ¿no?, de los recuerdos para poner una posición o a través del Congreso fijar una posición diferente a la de Claudia en materia de esta relación bilateral confusa que habrá, ¿no? Y como último tema, yo pondría que este tema de declarar a los carteles mexicanos como grupos terroristas, habrá que analizarlo desde diferentes aristas, porque esto no solo va a afectar, dijéramos, a los carteles de la droga, la relación bilateral, sino va a afectar a una cadena de personas que están coludidas con los carteles, que no forman parte de los carteles, los que estén ahí como una célula, pero son proveedores, son asistentes, son lavadores, son políticos, son policías, son gobernantes que ayudan a los carteles a estar haciendo su negocio ilegal. Bueno, ellos particularmente también serán blanco, se convertirán en un objetivo. O sea, no será solo el combate a los carteles, sino a toda aquella estructura criminal, como ocurre en el caso de los terroristas, toda esta estructura financiera, todas estas estructuras de gobierno que los apoyan, que los ayudan.
bueno, ahí podríamos también llegar con esta dinámica de declarar a los carteles de la droga mexicanos terroristas. Y estamos hablando, y están ahí los registros, hay empresas importantes señaladas en algunos documentos del Pentágono, importantes mexicanas, importantes, que se les señala como ser facilitadores o lavadores de dinero del cártel de Sinaloa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué implicaciones tendría un ordenamiento así a empresas de este tipo? Esta situación realmente no debería poner solo nerviosos a los jefes de la droga, sino a los gobernadores, a los presidentes municipales, a los secretarios de Estado, a los políticos, de todos los partidos políticos, por supuesto, de que sus complicidades ahora les pueden costar mucho más caro. Mucho más caro. Habrá que ver realmente cuál será la reacción de los carteles de la droga. Creo que también faltaría analizar eso, ¿no? ¿Qué harán ellos? O sea, ¿están viendo esto? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo se está percibiendo? Yo me comprometo a tratar de investigar sobre qué está pasando allá adentro, porque creo que es importante. Sí, nosotros hacemos nuestros análisis y vemos, ¿no? Desde afuera, pero desde adentro, ¿cómo se ve esta amenaza? Gracias, Anabel Hernández. ¿Con qué cerramos, María Idalia Gómez? Híjole, cerrar es complicado después de lo que acaba de poner. Uy, ahora no escucho a María Idalia. Yo estoy aquí. María Idalia. No he movido nada. Acá estoy. Ya te escucho, ya te escucho. ¿Con qué cierras la mesa de hoy? Me la pones difícil el cerrar, porque lo que ha puesto en la mesa Anabel es muy fuerte y muy importante. Si revisamos históricamente, pero voy a tratar de ser muy rápida y sintética, si vemos la historia, no sé, 30, 40 años atrás, México ha experimentado o siempre ha tenido que poder actuar y avanzar en casos de corrupción o en casos de transformaciones, mucho con el eco que se genera en el exterior. Es decir, la violación a derechos humanos fue tan escandaloso que Estados Unidos puso en jaque a México y se tuvo que crear la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por ejemplo. A ese tipo de eco me refiero. En este caso, el que se definan como organizaciones terroristas tiene toda la razón, Anabel, cómo va a ser la cadena que va a ser afectada. Pero añado elementos más. Yo creo que las organizaciones criminales ya están diseñando una nueva estrategia. Las organizaciones criminales mexicanas y quizá de otros países ya están diseñando sus propias estrategias, porque son empresas. Y ante las amenazas que ven venir con Donald Trump, están rediseñando. Por eso, en alguna de las mesas también planteaba la interrogante, que todavía no tengo la respuesta, porque en efecto, como dice Anabel, hay que esperar, hay que ver con pausa todas las acciones que se cometen desde las organizaciones criminales para tener un poquito de más certeza, pero a mí me sigue cuestionando la posibilidad, porque lo han hecho en el pasado estas organizaciones, el estar incendiando lugares, por ejemplo Sinaloa, para que en otros espacios del territorio puedan hacer otro tipo de operaciones y otro tipo de arreglos y estrategias y ajustes y cambios. Lo han hecho en el pasado, lo hizo muy bien los hijos de Joaquín Guzmán Loera cuando salió de prisión la segunda vez, se escapó, lo ha hecho el Cártel Jalisco Nueva Generación, distractores, ¿no? Porque también tienen estrategas. Eso por un lado. Entonces, creo que ellos ya se están reorganizando y yo espero y deseo que el gobierno mexicano lo sepa. Una de las bondades de que sean declarados terroristas va a ser precisamente el tener mayor acceso a la información, siempre y cuando se recupere la confianza hacia México, de mayor confianza, y que se convierta nuevamente en socio estratégico de seguridad nacional. Si no lo logra, van a venir los embates y México no va a poder hacer prácticamente nada. Si logra esa confianza, van a poder ser acciones coordinadas que van a beneficiar muchísimo a México ante la falta de información que existe, ante información que compruebe y confirme y que permita llevar a juicio
a los responsables dentro del gobierno, dentro de Morena, del PAN o del PRI o de cualquier partido político, de Movimiento Ciudadano, cualquier partido político, y también de cualquier empresa. Eso va, pero las operaciones transnacionales que pretende Estados Unidos son el mayor riesgo para México. Y cierro con una cosa. Hoy el último fenómeno de riesgo es no solo la migración visto como el regreso de los migrantes, sino qué va a pasar, y que ya lo decía Anabel desde el principio, qué va a pasar socialmente en México con la llegada de estas personas que retornan o que se quedan. Hoy la presidenta ha dicho que el Instituto Nacional de Migración va a sufrir una gran transformación y que se va a convertir en un instituto de movilidad humana. Es decir, lo que yo interpreto en este momento, sin más datos, porque no proporciono más datos, porque apenas se va a hacer esta reorganización, es que va a tomar el carisma o la visión de ayuda ante el nuevo riesgo, pero también los beneficios que pueda tener la migración para los países, porque es una realidad mundial y tenemos que lidiar con eso. Entonces, comprender la migración como sí un problema que puede generar temas sociales, incluso puede servir al narcotráfico, los secuestros y demás cosas y cuestiones que puedan darse, como el crecimiento y mejora de la sociedad. Por ejemplo, alguna profesora me decía que el año pasado la producción de la flor de cempasúchil la salvaron los haitianos, los compañeros haitianos. ¿Por qué ellos? Porque nadie más quiso trabajar la tierra y ellos sí, y lo hacen muy bien además, porque están muy capacitados. No solo en la cosecha siembra, sino también en otras tareas. Es decir, que estamos viendo, adicional a todo lo que platicamos hoy, que va a haber una transformación interna social y que Claudia Sheinbaum en los primeros meses debe ahora sí tomar el control del poder político. Más allá de que yo no tengo elementos para decir que Andrés Manuel está operando, pero sí tengo elementos para decir que miembros del gobierno de mediano nivel o de alto nivel en algunos sentidos argumentan que Andrés Manuel me puso, así es que no me pueden sacar. Y ese es un problema de visión. Y además de los grupúsculos que hay dentro que están confrontándose y que están luchando y que también están diciendo bastantes mentiras sobre el poder real de Claudia Sheinbaum hacia adentro y hacia afuera para ganar mayor territorio. Es ahora, en estos primeros meses del año, donde Claudia Sheinbaum debe tomar el control político de este país para poder avanzar y poder enfrentar lo que viene con nuestra principal amenaza, que es Donald Trump. Con eso cierro. Muchas gracias, Maridalia Gómez, por tu presencia, como siempre, esta mañana. ¿Con qué cierras, Anabel Hernández? Pues con que pienso que los próximos meses serán muy complicados en materia de violencia, de criminalidad. Pienso que el gobierno tiene que cambiar la estrategia. Tiene que plantearse una nueva estrategia con personas diferentes, totalmente darle la vuelta al tablero y ver las cosas de verdad con otra óptica y con personas diferentes. No hay manera de poder combatir a los carteles de la droga si no se desmantelan las redes políticas de gobierno y económicas que los mantienen. Tener ahí a Rocha Moya en Sinaloa es un suicidio. Mantenerlo como gobernador es una afrenta a la legalidad de este país, es una afrenta a los propios ciudadanos. Está coludido con el cártel de Sinaloa. Él llegó de la mano del cártel de Sinaloa, tanto del apoyo del Mayo Zambada como de los Chapitos. Es un hecho inequívoco. Hay una serie de testimonios que ya se están dando en Estados Unidos, en diferentes cortes federales, que así lo señalan. El gobierno de Estados Unidos lo sabe y ve que Claudia Sheinbaum, por su partido, mantiene a este señor. Dirán, bueno, pues ¿cómo puedo confiar en ti? ¿Cómo puedo empezar a confiar en ti? Si parte del principal problema, sigue ahí, parte del problema es el gobernador. Y mientras eso suceda, mientras él se mantenga, nos habla de que Claudia Sheinbaum y no está lista, o no quiere o no puede
realmente poner orden en el país, poner orden en ese partido político y decir, pues los que sean corruptos, los que estén coludidos, se me van, ¿no? Se me van. No que los manden embajadores, por favor, ¿no? Como el señor Rutilio, por favor, es que se me van, pero que no los manden embajadores, que se me van, pero se me van a la cárcel. Ojalá esa fuera la historia que pudiéramos ver el próximo año. Veamos qué va a suceder, pero creo que los mexicanos tenemos que estar unidos ante esta amenaza, como lo señala Maridalia, de Donald Trump, y unidos en el sentido positivo, no unidos en un nacionalismo absurdo, sino defendamos nuestro país, pero empezando por defenderlo de nuestras propias autoridades que lo están destruyendo. Pues Anabel Hernández, muchísimas gracias, María Idalia Gómez, y pues para ambas, muchísimas felicidades en este fin de año y que 2025 sea un gran año en todos los sentidos. Les mando un abrazo muy fuerte, gracias. Un abrazo a los dos. Hasta luego, un abrazo auditorio. Y saludos. Hasta luego, son las 10 de la mañana con 35 minutos. La pausa, no se vaya, regresamos, hay más. Anabel Hernández y María Idalia Gómez. En Aristegui Noticias.